Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes, pues compartiendo con Asocolnef y sobre todo poder socializar que este pues es un proyecto que idealmente pues teníamos en conjunto con el doctor César y por medio de la asociación pues recalcar que sin la ayuda de la misma pues no hubiese podido ser posible. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión donde básicamente pues vamos a hablar sobre los resultados como tal del proyecto que se realizó, ¿sí? Entonces, como primera medida, acá entonces tenemos para mencionar mi autoría con coautor el doctor César Restrepo y el doctor José Arnovi Chacón como epidemiólogo, también adscrito. Acá tenemos entonces, pues básicamente ya este año el estudio pues fue publicado por la SLAN, donde pues básicamente tenemos que la charla la vamos a manifestar o la vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a hacer unos puntos dentro de los cuales pues estará una introducción dado sobre tres puntos principales o tres subgrupos para explicar básicamente dónde nació esa inquietud investigativa que nos llevó a realizar esta investigación. Vamos a socializar los resultados en contraprestación con otros estudios que se habían realizado o por lo menos semejantes y por ende pues la discusión final con las respectivas conclusiones. Entonces acá tenemos que a manera introductoria, para establecer una correlación y una concordancia entre gases arteriales y venosos, pues básicamente hay tres puntos principales que tendríamos que tocar o lo que llevó a esa inquietud investigativa. Primero, era saber la acidosis metabólica en conjunto con la enfermedad renal crónica. A su vez, si teníamos la asociación entre estas dos entidades, saber cuáles eran los desenlaces que básicamente estas podrían generar en los pacientes con enfermedad renal crónica y que a su vez el hecho de que se perpetuase ese estado ácido, pues qué riesgos y qué desenlaces a largo plazo podría tener en esos pacientes. Y a su vez, pues tenemos en cuenta que para establecer, por ejemplo, el estado ácido base de un paciente, pues la prueba reina como tal que figuraba previamente, pues eran los gases arteriales. Ya con lo que nosotros pues sabemos lo que esto de alguna u otra manera repercute, no solamente en la parte del dolor, la incomodidad que genera a los pacientes, sino también, digamos, el problema en cuanto a la integridad que se puede generar si la aplicamos en los pacientes con enfermedad renal crónica en contraprestación de saber, por ejemplo, el compromiso que pueda llegar a tener en el árbol arterial cuando se vaya a construir, por ejemplo, una fístula arteriovenosa en los pacientes que tengan enfermedad renal crónica y que posteriormente vayan a ser llevados a una diálisis, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, tenemos que en condiciones normales la carga ácida del organismo, pues va a tener dos fuentes principales. ¿Cuáles serán? La fuente endógena y la fuente exógena, ¿cierto? Y a su vez, pues en estas condiciones de normalidad, ¿sí? Lo que van a hacer los riñones básicamente es neutralizar esa carga ácida. ¿Por medio de qué? De la producción de amonio y la parte de, pues, la expulsión de hidrogeniones por medio de soluciones buffers o como serían pues los ácidos titulables. Entonces tenemos que, si tenemos un 100% de carga ácida, el 60% será neutralizada en forma de amonio y el 40% de estos ácidos titulables. Entonces vamos simplemente por analogía. Si tenemos una enfermedad renal crónica y en condiciones normales, pues hablamos que los riñones se encargan de neutralizar esa carga ácida. Si la enfermedad renal crónica se manifiesta, pues vamos a tener problemas en la excreción ácida como tal, ¿cierto? Entonces, de entrada, pues ya vamos a ver que de ahí es donde, como primer punto fisiopatológico, se podría hablar de un punto inicial para que se dé una acidosis metabólica en un paciente con enfermedad renal crónica. Ahora, otro punto que se manifestaba en condiciones normales, pues el riñón a nivel tubular, pues lo que va a tener es un proceso de reabsorción de bicarbonato y de síntesis también por bomba de protones, pues que ya, digamos, nosotros conocemos esos
esos mecanismos. También se mencionaban en estudios o en artículos al momento de hablar que no solamente era la enfermedad renal crónica, sino que también parecía que algunos pacientes tenían algún componente genético que los hacía para que estos procesos, digamos, tubulares en condiciones normales tuviesen genéticamente una predisposición para que se generara alguna posibilidad de que el paciente desarrollara acidosis metabólica en el eventual caso que llegara a una enfermedad renal crónica. Entonces, basados en eso, en esa diapositiva anterior, pues podemos ver que en condiciones patológicas, ¿qué nos dice pues la evidencia, digámoslo, qué es lo primero que puede pasar en un paciente con enfermedad renal crónica? Entonces, primero, va a haber una reducción de la excreción renal de hidrogeniones. Igualmente, entonces, esas soluciones o esos mecanismos, digamos, iniciales que en condiciones normales se veían, ya ahora se van a ver alterados, entonces, por lo tanto, va a haber un descenso en la síntesis de de bicarbonato como tal, ¿cierto? Y también va a haber una alteración a nivel del túbulo en cuanto a la reabsorción del mismo. Entonces, si no ocurre esto, en estas condiciones, pues, ¿qué es lo que vamos a esperar? Una carga ácida aumentada. ¿En forma de qué? Ácidos titulables o incluso también, pues, de amón, ¿cierto? Porque no se van a poder excretar. Entonces, ahora el punto, si ya sabemos esa parte fisiopatológica, entonces ahora vamos a analizarlo, cómo sería entonces el compromiso o el aumento de esa carga ácida a medida de que la tasa de filtración glomerular va disminuyendo. ¿Y esto para qué es importante? Simplemente, como ustedes pueden ver, el título del estudio fue en pacientes con enfermedad renal crónica sin terapia lítica y básicamente nos basamos en esta situación. ¿Por qué? Porque acá, como podemos ver, el descenso de la cantidad, por ejemplo, de bicarbonato se viene evidenciando, por ejemplo, cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica clasificada estadio 3 hacia abajo, básicamente un estadio 3B, ¿cierto? Como lo podemos ver en las gráficas. Vemos que dentro de todo este diagrama de caja y bigotes, lo principal es cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 45. Se perdió el sonido. Johan, o soy yo. Creo que es el internet del doctor. ¿Cierto? Hacia abajo. Ah, sí, ya. ¿Sí? ¿Me Doctor Juan escuchan David, ahí? sí, ya hubo un Ah, bueno. momentico en que se perdió el Pues Ah, audio. bueno. Ok. Estábamos en que todo Listo. ocurría cuando la tasa era menor de Ah, 40 bueno. mililitros por minuto. Ok, sí, cuando básicamente todo ocurre, o por lo menos lo que se empezaban a ver en estudios era que esa disminución de carga ácida ocurría cuando la tasa de filtración glomerular estaba por debajo de 45 mililitros minuto, ¿cierto? Pero vemos que no solamente es la disminución de la parte de la reabsorción tubular y de la producción de bicarbonato, sino que también a esa tasa de filtración glomerular, entonces empezamos a ver también la sobrecarga de ácidos titulables, ¿cierto? Y por lo tanto también la disminución de la excreción de ácido como tal. Entonces, si ya extrapolamos toda esta información, entonces lo importante es ver, bueno, entonces si acá lo que estamos planteando es que ocurre, por ejemplo, cuando tiene un estadio 3B hacia abajo, listo, entonces, ¿qué tan frecuente es la enfermedad renal crónica y a su vez la asociación con la acidosis metabólica? Entonces vemos que si bien es cierto, en estas estadísticas la mayor cantidad de pacientes que están catalogados en la enfermedad renal crónica hace alusión, por ejemplo, en pacientes que están en estadio 3 hacia abajo. Vemos que en los pacientes que se encuentran específicamente en estadio 3B, 4 o incluso 5, es donde con mayor frecuencia se ve la acidosis metabólica, ¿cierto? Entonces vemos que a mayor declive o decaimiento de la tasa de filtración glomerular y mayor progresión de la enfermedad renal crónica, pues mayor será la acidosis metabólica. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son esos factores de riesgo y acá lo podemos ver. Primero, una tasa de filtración glomerular que esté baja puede estar hasta 2 veces más asociada o incluso de 2 a 7 veces
el riesgo de acidosis metabólica comparado, por ejemplo, en un paciente que esté, por ejemplo, en estadio 2, ¿sí? Vemos también otras variables, como por ejemplo, que tengan albuminuria, que esté asociado también a tabaquismo, pacientes con anemia, pero vemos que hay un factor protector, más o menos con una disminución del riesgo, según esto, según lo encontrado acá, pues hablaba que una disminución del riesgo hasta del 30%, por ejemplo, cuando utilizaban diuréticos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, la selección de pacientes, vemos que muchos de lo que normalmente vemos nosotros en pacientes con enfermedad renal crónica, pues muchos tienen, por ejemplo, estos factores de riesgo. Muchos van a presentar albuminuria en cierto grado, otros también van a tener antecedentes de tabaquismo y van a presentar cuadros de anemia, pues básicamente asociados a su enfermedad renal crónica, ¿cierto? Entonces, pues digamos que tienen de todas maneras factores de riesgo asociados que pueden empeorar los desenlaces de acidosis metabólica, el mismo paciente renal. Ahora, esto explicado, o para qué sirve esta, por ejemplo, esta diapositiva en cuanto a la parte de complicaciones de la acidosis metabólica. Esto, el punto importante es que este estudio, si bien lo que nos está hablando es básicamente de la concordancia y la correlación entre dos pruebas diagnósticas, esto no se queda acá, porque al hacer la investigación, uno puede ver que para futuros estudios, el hecho también de investigar las complicaciones de la acidosis metabólica, como vamos a ver acá en los pacientes renales, podría ser el punto de partida para otras investigaciones. ¿A qué me refiero con esto? Si lo vamos a correlacionar desde el punto de vista fisiopatológico, vemos un paciente que está con enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y tiene acidemia. Hay como tres puntos principales a considerar. Uno, ese ambiente ácido me va a favorecer lo que es el catabolismo proteico, ¿cierto? Ese catabolismo proteico se va a ver reflejado en sarcopenia o disminución, por ejemplo, de la masa muscular, ¿cierto? De ahí es donde se va a pegar el desenlace, por ejemplo, de aumento de riesgo de caídas y demás. Lo otro es, vemos que ese contexto de tener acidemia, lo que va a activar es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y activación del complemento. ¿Esto a qué nos lleva? Simplemente algo muy importante y es a mayor acidosis metabólica, hay, digamos, un aumento en la progresión acelerada de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque la activación del complemento y del eje renina-angiotensina-aldosterona me va a generar una fibrosis intersticial que de perpetuarse la acidosis metabólica, pues hace que el deterioro renal en esos pacientes con enfermedad renal crónica sea aún más rápido que en el caso tal de que el paciente no tuviese acidosis metabólica. Ese es el segundo frente. O sea que en síntesis, ¿qué diríamos? Que si tratamos la acidosis metabólica, obviamente, pues uno esperaría que disminuyera la progresión de la enfermedad renal crónica en estos pacientes. Y el otro frente, que también es muy importante, es que el proceso de acidosis lo que va a generar es una activación osteoclástica. Y al generar una activación osteoclástica, me va a comprometer el metabolismo mineral óseo, generando entonces resorción ósea, y por ende, pues va a haber compromiso del hueso y que llevará a procesos de fracturas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, los que tengan formación también en geriatría es, si yo tengo catabolismo proteico y tengo también compromiso del metabolismo óseo, el paciente tiene riesgo de caídas y tiene riesgo de fractura y por lo tanto, pues llevará mortalidad. Entonces, esos son los frentes que sin lugar a dudas, al hacer una investigación que básicamente al inicio se empezó con una correlación de dos pruebas diagnósticas, vemos que hay otros frentes que de aquí podría ser el punto de partida para hacer otras investigaciones, en caso tal de que, digamos, se animen a realizar, ¿cierto? Bueno, entonces, en qué se basa también otro punto importante? Y es, bueno, listo. Me están hablando de que la acidosis metabólica es mala, tiene complicaciones y esto y que lo otro, pero entonces, ¿cuáles serían los niveles de bicarbonato que básicamente muestran los estudios para uno decir, bueno, podemos frenar esa acidosis metabólica, hasta dónde la podemos llevar, cuáles serían los targets o el punto de corte para manejar, por ejemplo, esos pacientes? Entonces, se van revisando varios estudios en la literatura donde sin lugar a dudas vemos que
el deterioro de la tasa de filtración glomerular o incluso más del 50% de la caída de la tasa de filtración glomerular empieza a ser más efectiva cuando el paciente tiene un bicarbonato en sangre por debajo de 22. Pero entonces vemos que también hay unas gráficas donde básicamente tener un bicarbonato por encima de 30 también está asociado, por ejemplo, a riesgo. Entonces es acá también donde básicamente traemos lo que nos muestra la literatura en que el hecho de tener acidosis metabólica nos genera compromiso en el metabolismo óseo mineral, en la función muscular y en desenlaces renales. Pero esto es lo que dice, por ejemplo, estas diapositivas. Pero entonces, si vamos a analizar otros estudios que también se tuvieron en cuenta para mirar las bases de todo este proceso, vemos acá, por ejemplo, algo que nos mencionaba el estudio Crick y el estudio Sprint. ¿En qué sentido? El estudio Crick básicamente nos mencionó lo que ya les había comentado y es que Doctor Juan David, volvimos a quedarnos con la a- imagen pausada. al tener un bicarbonato por debajo de 22, pues sí, aquí me escuchan, ahí está, ¿me Ya, ahora escuchan? sí, ahora sí. Estabas Claro, hablando Ok. del estudio primero. Bueno, entonces acá tenemos básicamente dos estudios importantes y es con desenlaces cardiovasculares. Entonces tenemos dos estudios, el estudio Crick y el estudio Sprint. Entonces, el estudio Crick básicamente nos muestra los desenlaces en relación a lo que es tener una acidosis metabólica versus no tenerla en contraposición, por ejemplo, de que estos pacientes tengan una falla cardíaca o que debuten con una falla cardíaca, con stroke o infarto del miocardio. Como vemos en las imágenes, de hecho sí, el tener acidosis metabólica pues aumenta el riesgo de que el paciente debute con una falla cardíaca, un stroke o un infarto del miocardio. Pero el estudio Spring, que son estas curvas de la derecha. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Y por qué lo traemos? Es el punto de la acidosis, de los niveles de bicarbonato, cuándo serían, por ejemplo, que me disminuyan el riesgo o cuándo estaría aumentado. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente hay un punto de corte donde básicamente dice que el tener un bicarbonato entre 26 y 28 sería aproximadamente la meta, más o menos, para usted garantizar que el paciente sale del riesgo cardiovascular y de los desenlaces secundarios asociados a la acidosis metabólica, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en el estudio Sprint, como podemos ver, las parábolas o las curvas aumentan el riesgo después de básicamente un bicarbonato de 28, ¿sí? Entonces vemos que el hecho de tener un bicarbonato de 28 más aumenta el riesgo. Entonces aquí ya nos vamos centrando a que el punto de corte sería por lo menos entre 26 y 28 para evitar los desenlaces secundarios. Entonces, si ya tenemos claro esto, lo que dice la literatura, entonces ahora, bueno, listo, esos son los estudios. Ahora lo aterrizamos a ver qué es lo que dicen las guías con relación a estas pruebas y qué se debe hacer, cómo sería el seguimiento. Entonces vamos mirando, por ejemplo, en guías del 2020 por consenso de expertos, entonces ellos que dicen, bueno, que a los pacientes con enfermedad renal crónica debemos hacerle una medición de bicarbonato, ¿cierto? Entonces, que si el bicarbonato está por debajo de 22, pues básicamente deberíamos tratarlos con bicarbonato oral o si está por encima de 22, entonces miramos según la enfermedad renal crónica para establecer, por ejemplo, el seguimiento, ¿sí? Pero llega eh, una nueva definición en otro artículo, este es el anterior era del 2020, este es del 2021, donde básicamente dijo, no, es que no es solamente tener en cuenta bicarbonato. Entonces ahí es donde tenemos el otro punto. Generalmente cuando se planteó este estudio inicialmente, se dijo, bueno, pero ¿por qué vamos a medir gases arteriales completos, con pH, con todo esto? Y pues solamente pues con hacer una medición de bicarbonato en sangre sería suficiente. Y resulta que según este artículo y estas nuevas guías, las que salieron en el 2021, encontramos que no es suficiente con eso. ¿Por qué? Porque ya están clasificando la acidosis metabólica en el paciente enfermo renal crónica en unos, digamos, en unos subgrupos.
¿sí? Y acá los tenemos, entonces son cuatro. El paciente que tiene un equilibrio ácido-base, que está, por ejemplo, normal. El eubicarbonetémico, donde básicamente vemos que tiene ya componentes de compromiso, digamos, de acidosis metabólica, pero tiene procesos compensatorios a nivel renal que hacen que, pues, si vienen los gases arteriales, no se evidencien como tal y se vean normales, pero ya hay cambios sistémicos asociados a la acidosis metabólica. Entonces, cuando analizamos un poquito esto, bueno, entonces la eubicarbonetémica es otro punto a plantear. Si usted dice que los gases arteriales están normales, entonces yo cómo sé que el paciente tiene una acidosis metabólica eubicarbonetémica. Básicamente están planteando la medición de ácidos titulables, ¿cierto? Por lo que se mencionó en la fisiopatología al inicio. Y el otro punto sería entonces los pacientes que tengan acidosis metabólica hipobicarbonetémica o no acidémica, y la otra es que sea acidémica hipobicarbonetémica. Entonces, en esos dos subgrupos, ahí sí obligatoriamente tendríamos que tener en cuenta el pH y por lo tanto solo una medición de bicarbonato en sangre no sería suficiente. Entonces, en ese orden de ideas, por esa razón, habría que tomar la prueba completa por lo menos de gases arteriales, por lo menos como para tener en cuenta pH y bicarbonato, ¿cierto? Porque pues la PCO2, por obvias razones, pues vamos a ver que va a haber una diferencia bastante marcada al momento de compararlos, por lo que sabemos que la sangre pues es más ácida, ¿cierto? Entonces, extrapolando esto, vemos que los niveles de bicarbonato, entonces, sería el ideal? Entonces, ellos ya extrapolan lo que les mencionaba en los artículos anteriores, que básicamente el punto de corte para mantener a los pacientes y que no haya un riesgo, ya sea de calcificación o incrementar, por ejemplo, el riesgo de muerte, o el stroke o los desenlaces metabólicos óseos, sería básicamente mantener un bicarbonato entre 26 a 28, más o menos sería lo ideal, ¿cierto? Según las guías. Ahora, ya tenemos claro eso. Bueno, entonces, listo. ¿Cuáles son las complicaciones de si usted me está diciendo, tengo que medir en sangre gases arteriales, pues para poder evitar que el paciente tenga esos riesgos y desenlaces de la acidosis metabólica? Pero entonces encontramos que es una prueba que primero es incómoda, segundo me puede comprometer el sistema arterial y si yo voy a crear, por ejemplo, fístulas, ¿cierto? Aparte de las otras causas, digamos, complicaciones que se asocian a la punción de gases arteriales, como las que vemos acá, unas más comunes que otras. Entonces, eso obliga de alguna u otra manera, bueno, nos planteamos en mirar si esos gases venosos, pues, podrían ser una alternativa, por ejemplo, en estos pacientes. Primero, entonces, miramos acá un estudio de cuáles son las complicaciones que se asocian con la punción de gases arteriales y vemos que, de hecho, pues es una población, una corte grande, pero la cantidad de pacientes que tuvieron desenlaces secundarios fue más bien poca, pero de todas maneras el riesgo existe. Y sobre todo, lo que más se mencionó son dos cosas que uno ve muy frecuente en consulta. Primero, el dolor. Segundo, las parestesias. Y tercero, que el paciente no se haga el examen por las dos anteriores. Entonces, por lo tanto, la adherencia va a ser otra cosa que va a evitar que uno haga un buen control, por ejemplo, de acidosis metabólica en esos pacientes renales crónicos. Vamos a mirar esto, en teoría, dónde se analizó, o hay otros estudios, por ejemplo, que se realizaron para ver la correlación y la Doctor Juan David, de nuevo se congeló la imagen y el audio para que por favor, concordancia de estas dos pruebas. Es que ya eso es como la conexión, yo creo. ¿Ahí me escuchan? sí, para que por favor, un pedacito antes de donde estaba hablando, por favor. Las dos últimas diapositivas no se escucharon. Eso, ahí, Perfecto. ahí. Acá no, esta no, sí. Sí, es así. Ah, bueno. Entonces, simplemente acá les menciono un artículo donde básicamente nos muestra cuáles son las complicaciones que se relacionan
a la punción de gases arteriales. Esta es una cohorte grande de 473.000 pacientes, donde vemos que el porcentaje de población que tuvo estas complicaciones pues fue relativamente poco con relación a la muestra, pero de todas maneras el riesgo existe, ¿sí? Entonces, en cuanto al riesgo, vemos que hay muchas cosas. Primero, la parte de compromiso o problemas, por ejemplo, con fístulas, embolismo, trombosis y entre otras, pero acá mencionaban algo muy interesante y es de lo que nosotros generalmente vemos en consulta, y es, primero, la parte del dolor y que estaba catalogado como otros, ¿sí? Y lo otro es la falta de adherencia. ¿En qué sentido? Que el paciente no se va a hacer unos gases arteriales, pues de forma continua, pues porque por las parestesias y el dolor, en teoría, pues básicamente no se hace el examen y no se puede hacer un seguimiento adecuado. Entonces, eso es lo que nosotros generalmente vemos en consulta. Y entonces, al momento de evaluar esto, miramos qué otros estudios se hicieron con relación a las dos pruebas. Y sí, encontramos que en varios sectores de la medicina ya habían unos estudios de correlación entre gases arteriales y venosos. Pero entonces, ¿en qué temas? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en pacientes en el servicio de urgencias, vemos que hubo como una diferencia con intervalos de confianza relativamente amplios en cuanto a la parte del lactato, ¿sí? Hubo algunas buenas correlaciones, por ejemplo, buenas correlaciones entre pH y PCO2, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, en un metaanálisis en el cual pues hay una caracterización de 18 estudios con pues una población amplia de 1.700 pacientes en promedio, donde se veía una diferencia muy pequeña del pH. Había diferencia, pero no era de significancia clínica. Y ya vamos a ver para qué tocamos esto, porque tuvimos un resultado similar en ese sentido. La PC2 no fue comparable en este metaanálisis, pues obviamente, pues por la diferencia del medio ácido de la sangre venosa. Y en cuanto a y en cuanto a la PO2, la correlación fue pobre, ¿cierto? Si lo vamos a ver, por ejemplo, ¿en qué otro tipo de pacientes lo hicieron? Acá vemos que ellos utilizaron el método de Blan-Allman, ¿sí? Que es como la piedra angular para estos estudios de concordancia más que todo. Vemos que, por ejemplo, lo utilizaron en pacientes en UCI que estaban entubados, ¿cierto? Entonces, fue una población más o menos de 50 pacientes de 63 años. Las características fueron muy similares al nuestro y donde pues ya tenían enfermedades de patología aguda. ¿Esto para qué es importante? Vemos que de hecho esa correlación tuvo algo muy bueno y es que con los gases venosos mencionaban que en este contexto tenían una sensibilidad del 80, una especificidad del 89 y un valor predictivo positivo del 92.5%. En teoría, digamos que no es totalmente pues un 100%, pero es una cifra epidemiológica interesante a la hora de establecer, por ejemplo, sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo en unos gases venosos, por ejemplo, para acidosis metabólica. Ahora, vemos que lo que existe o los estudios que encontramos eran en otros campos, no tanto en el campo de la nefrología. Entonces, resulta que cuando se planeó este estudio, pues inicialmente no había nada, pero en el proceso de la ejecución se publicó un estudio en Pakistán, es el único que hasta la fecha pues hay, aparte del nuestro, que evidencia pues esa correlación entre gases arteriales y venosos en pacientes con enfermedad renal crónica. Vemos que, por ejemplo, en este estudio tomaron pH y tomaron bicarbonato, pero entonces, ¿cuál es la cuestión y qué es lo que hace diferente al nuestro? Primero es el cómo fue planteado a nivel epidemiológico. Segundo, la caracterización de pacientes. O sea, el de nosotros tiene tres pruebas adicionales que nos establecen concordancia y correlación. Este básicamente es simplemente una correlación de Pearson y ya, ¿sí? Y en cuanto a la selección de pacientes, ellos dicen enfermedad renal crónica, pero resulta que ellos no establecieron ni cuántos estaban, por ejemplo, en diálisis, si no era, si, era tanto pacientes en diálisis como en pacientes que no estaban en diálisis y también incluso mezclaron pacientes que tenían patologías agudas. Entonces, de entrada, pues no hubo como una muy buena caracterización de estos pacientes, lo que hace pues que sea diferente al nuestro, ¿sí? Y entonces, de entrada, mencionamos que con todo este proceso llega la parte de la inquietud investigativa de que, bueno,
tenemos un punto. Tenemos que hacer seguimiento con estas nuevas guías, con el nuevo, digamos, con los nuevos estándares de acidosis metabólica que se plantean en las guías de seguimiento, ¿sí? Con los subgrupos que ya mencionamos, eso indica que hay que hacer un seguimiento continuo de, digamos, equilibrio ácido-base en estos pacientes para evitar los desenlaces que ya mencionamos. Vemos que hay que llevarlos a una meta, pero entonces tenemos que hablar de una prueba, ¿cierto? Entonces, esa prueba tenemos que garantizar que sea una prueba que tenga un buen seguimiento, una buena adherencia para poder tener éxito en eso que mencionamos. Entonces, si nos vamos a hablar de la parte de la prueba, vemos que las guías y el consenso de expertos, ellos que dicen, no, básicamente trate de hacer un bicarbonato venoso porque la prueba de gases arteriales no sería lo más recomendable en estos pacientes por el dolor y las incomodidades que generaría y el riesgo, por ejemplo, o el compromiso del árbol arterial para la creación de fístulas arteriovenosas. Pero entonces llega el punto. Vemos que eso era lo que mencionaba el consenso de expertos, pero entonces ahora con esa nueva clasificación de acidosis metabólica vemos que no solo el bicarbonato en sangre es suficiente, sino que también tenemos que medir pH. Entonces, de entrada, tendríamos que apostarle a los gases venosos. Entonces, de entrada, ese fue por toda esa situación, por eso fue que se hizo ese estudio y basado en en esa misma premisa. Y adicionalmente, mirando pues una buena caracterización local y basándonos en pacientes que vemos en la consulta de nefrología, ¿sí? Y que son estos pacientes que están en estadio 3 y 4 por lo que ya mencionamos, ¿sí? Entonces, simplemente a grandes rasgos, pues vamos a mencionar rápidamente esta parte epidemiológica. Simplemente entonces se realizó un estudio descriptivo transversal, analítico de correlación en pacientes atendidos en la consulta externa de nefrología en la ciudad de Manizales, Colombia entre los años 2021 y 2022. Básicamente, pues se hizo todo el proceso de la aprobación por Asocolnef en el Comité de Ética, también de la Universidad de Caldas, con todo pues el consentimiento informado y todo lo demás para poder encaminar el proyecto. Vemos que entonces los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que tengan una tasa de filtración glomerular calculada por MDR por debajo de 60, ¿sí? Diabéticos que se estableció por medio de también de guías y de, sobre todo, según el perfil de los pacientes que tuvieran una hemoglobina glicosilada por debajo de 8, unas cifras tensionales controladas por debajo de 140-90 y también pacientes que tuviesen pues otras enfermedades que serían como las más frecuentes que van a la consulta de nefrología en estos, digamos, en toda la población que nosotros tomamos. Muchos de ellos estaban pues pacientes con enfermedades reumatológicas, sobre todo pues pacientes con nefritis lúpica y demás, pues fue como lo más frecuente. Entonces, también se tuvieron en cuenta no solamente las características clínicas, sino también los paraclínicos o los exámenes de laboratorio que por lo menos tuviesen una vigencia a 6 meses de la toma de los gases arteriales y venosos de forma simultánea. Entonces, ¿qué paraclínicos se tuvieron en cuenta? Todo el metabolismo, todos los exámenes asociados al metabolismo óseo mineral y hemograma y demás, ¿sí? Lo que normalmente pues se pide en las citas y en el control por nefrología, ¿sí? Y siendo este también un criterio pues de inclusión y a la vez pues de exclusión de estos pacientes, sobre todo ser muy enfáticos en la parte de la vigencia de los laboratorios pues para hacer la comparación a posterior. Y los criterios de exclusión, pues acá los mencionamos, en aras de tiempo, pues no vamos a hablar de cada uno, pero básicamente se resume en aquellos que me puedan afectar el metabolismo óseo mineral. Por toda esta cuestión y este seguimiento tan estricto, fue que básicamente, pues nos tocó hacer una prueba piloto. Esa prueba piloto, pues inicialmente por ser tan estrictos, nos dio 130 pacientes, pero entonces también dentro de la prueba, eso se hizo por medio de la prueba piloto, haciendo una encuesta inicial, pero de todos esos 130, 34 dijeron que no, 17 se fueron para otra ciudad, entonces pues por cuestiones de laboratorio pues era imposible. 13 pacientes progresaron de estadio 4 y se fueron para diálisis, entonces pues
automáticamente se excluían y se murieron digamos, entre ese proceso de toma de gas, de selección y la toma de gases arteriales cuando se citaron, ¿cierto? Entonces, en aras de esto, nos quedó una muestra de 56 pacientes con los criterios de inclusión y exclusión. No tuvimos complicaciones ni reacciones adversas asociadas a la prueba, ¿cierto? Básicamente para la toma de la muestra se tuvo en cuenta lo que es el test de Allen. Sí, pues fue en un laboratorio pues acreditado de la ciudad de Manizales con el mismo equipo, el mismo cuerpo técnico. El laboratorio tenía varias sedes, pero sí se optó porque fuera en una única sede con el mismo personal para que pues que ya estuvieran entrenados y evitar esos problemas, por ejemplo, a la hora del muestreo. Todo eso se hizo pues para garantizar pues la fiabilidad de los resultados, ¿cierto? En teoría, se hizo la toma de las muestras simultáneas que no excediera un tiempo de 10 minutos entre cada una de las tomas, obviamente también teniendo en cuenta las complicaciones como por ejemplo el dolor, se aplicó lidocaína en el sitio de la punción y demás, y no tuvimos pues ningún problema relacionado al respecto. Después de esto, entonces, basados en lo anteriormente mencionado, pues acá están las variables del estudio, que no me voy a detener pues mucho en ellas, son solamente pues las variables sociodemográficas, antropométricas, clasificación nutricional, el estadio de la enfermedad renal crónica, el equilibrio ácido-base y todo el metabolismo fosfocálcico, todo el perfil fosfocálcico, perdón, y la indicación que se tuvo acerca de como mínimo 6 meses de los paraclínicos al momento de la toma de los gases arteriales. La recolección de la información, pues básicamente se hizo con ayuda del doctor Chacón en toda la parte epidemiológica, en bases de datos, se hizo el consentimiento informado, primero fue telefónico, después en el momento de la toma de los gases el paciente firmó el consentimiento, se hizo seguimiento por lo menos a 5 días para que el paciente nos dijera si había alguna reacción, algún problema, y pues no tuvimos ningún problema. Y se hizo pues el análisis estadístico referente al caso, donde pues básicamente acá simplemente se hizo la parte de la consecución de los datos y de la clasificación, se le sacó la parte de distribución normal o no normal, y dependiendo de eso, pues se hizo el respectivo análisis de los datos con el coeficiente de correlación, pruebas de chi cuadrado, ¿sí? Y también se hicieron las dos pruebas adicionales, que fue el método de Blan-Allman, para lo que es la parte de concordancia, y se reafirmó la concordancia con el coeficiente de correlación intraclase. Estas dos cosas nos hacen incluso diferentes al estudio que se publicó en Pakistán. Eso le da más fuerza y más potencia epidemiológica a la hora de la credibilidad de los resultados. Ahora simplemente llegamos a ese punto y es, bueno, después de todo esto que mencionó, entonces, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué limitaciones tuvo? ¿Qué pasó? ¿Y qué tan fiable es esto? Entonces, simplemente, ¿qué tenemos de características generales de esos 56 pacientes? Entonces vemos que la edad promedio de esos pacientes fueron 66 años con unos rangos que estaban entre los 55 a los 75,5, ¿cierto? Básicamente tenemos que el 53,5 fueron mujeres, ¿sí? El índice de masa corporal en promedio fue de 26,5, pero tenía una desviación estándar un poco altica de 3,62. La enfermedad renal crónica, básicamente tuvimos el 57,14 para un 3A, el 35,7 para estadio 3B y el 7,14 para estadio 4. Entonces, vamos a ir aclarando acá unos puntos y es, bueno, son 56 pacientes, más o menos pueden hacer el cálculo de la cantidad de pacientes según la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Porque uno diría, bueno, son relativamente pocos pacientes, pero para allá vamos y eso es lo que nos hace de pronto diferentes a la parte del estudio, que es lo confiable, ¿cierto? La tasa de filtración glomerular en promedio fue de 44,09 mililitros minuto por mDRD. En la parte
de los niveles de vitamina D, entonces encontramos una media de 28,75, básicamente pues en unos rangos de insuficiencia, no había pues nadie en criterios de deficiencia por debajo de 10 nanogramos de cilitro, ¿sí? Vemos que en relación al hiperparatiroidismo, pues también se encontraron algunos pacientes, pero pues básicamente ya eran pacientes que pues estaban como controlados o tenían un perfil fosfocálcico, digamos, estable, ¿sí? Dentro de las comorbilidades, una cosa que llama la atención, el 50% eran hipertensos, pero entonces como habían muchos pacientes que por la etiología principal de la enfermedad renal crónica, que es hipertensión y diabetes, pues habían un porcentaje que tenían las dos, pero para sorpresa de nosotros, pues solamente era el 8,93%, diabéticos el 23,2%, o sea que básicamente la gran mayoría eran hipertensos. Dentro de las otras comorbilidades, como les mencioné, el lupus eritematoso sistémico con nefritis lúpica, el 14,3%, y el 10,7% pacientes que tenían antecedentes de nefrectomía por SEA renal, ¿cierto? Y otros, pues, otras comorbilidades que, digamos, no vale la pena mencionar por cuestiones estadísticas. Por el estado ácido-base, entonces tenemos en equilibrio ácido-base, eran pacientes pues que estaban relativamente controlados, ¿sí? Dentro de la parte de la acidosis metabólica, se encontraron pacientes, más o menos el 37%, el hiperparatiroidismo, en hiperparatiroidismo se habló que básicamente habían 37,5% y estaban controlados el 62,5%. Pero entonces, ya haciendo esta caracterización, bueno, entonces, ¿qué fue lo que se encontró o cuál fue la situación? Entonces, tenemos que en enfermedad renal crónica hay dos cosas. Primero, vemos que a mayor enfermedad renal crónica se constató lo que la literatura menciona, mayor acidosis metabólica, ¿cierto? Con el grado. Y segundo, esta correlación le hicimos un coeficiente, le hicimos una comparación con chi cuadrado y nos dio estadísticamente significativo. ¿Esto qué nos habla? Que, por ejemplo, en estos pacientes es muy importante hacer, por ejemplo, otros estudios de los desenlaces de acidosis metabólica, como ya mencionamos, ¿sí? Eso sería como lo importante a dejar pues sobre la mesa. Y lo otro, en cuanto a los laboratorios, ¿qué fue lo que encontramos también? Vemos que en el pH arterial, el promedio, la media, básicamente fue 7,41 y en el venoso 7,35, ligeramente más ácido, pues lo que era esperable, por ejemplo, en una muestra de pH venoso, ¿sí? El bicarbonato arterial de 21,9 y el venoso de 23. Entonces, bueno, uno mirando, por ejemplo, estos resultados, pues uno dice, bueno, sí hubo como una especie de diferencia, ¿cierto? Pero entonces allá es donde vamos. Al momento de calcular la diferencia, entonces por la distribución no normal de los datos se utilizó pues la prueba de Wilkinson, ¿sí? Y tenemos que en relación al pH arterial y venoso, pues hubo una diferencia de 0,05, ¿sí? Que fue estadísticamente significativa. Pero ¿cuál es la cosa? ¿Recuerdan los estudios anteriores y un estudio básicamente donde había diferencia estadísticamente significativa? Resulta que estadísticamente significativa sí hubo diferencia, pero miren esa diferencia, 0,05. Al momento de aplicarlo clínicamente, pues no es relevante. Entonces, por lo tanto, aunque los números digan que sí, al aplicarlo nosotros médicamente no hay diferencia, ¿sí? Lo mismo ocurre con el bicarbonato. La diferencia fue un poco más alta, pero al momento de hacer la extrapolación a la aplicabilidad clínica, de hecho, no es relevante. Entonces, con esto es lo que básicamente nos tenemos que quedar. Ahora, al aplicar el RO de Spearman para esto, vemos que el pH, la correlación en cuanto a pH y bicarbonato fue una correlación que excede el 0,5, entonces por lo tanto acá a este punto nos da correlación media. Entonces, ¿qué pasó? Después ya tenemos una correlación media, entonces bueno, vamos a mirar esa concordancia, ¿cierto? Que es la parte de reproducibilidad en el mismo paciente de las pruebas. Entonces, para eso utilizamos el método de Blan-Allman,
Acá tenemos ese gráfico, las dos líneas, la superior y la inferior y la media. Entonces, lo que nos muestra una buena concordancia es todos esos datos que no se salgan de las dos barras, la superior y la inferior, ¿cierto? Vemos que ahí básicamente en lo que es pH arterial y venoso, solo se salieron tres resultados de los 56 pacientes. En total, nos da para el intervalo de confianza del 95%, esos tres resultados estarían dentro de ese 5% que estaría por fuera de los datos. Entonces, pues en teoría nos daría una correlación muy buena en cuanto a esto, dando alusión a que el método de Blan-Allman es de los más robustos que existen a la hora de establecer concordancia entre dos pruebas diagnósticas. Eso es muy importante. A nivel epidemiológico, eso tiene mucha significancia. Aplicando ese mismo método con bicarbonato, vimos que la diferencia era mayor, por eso de pronto otros daticos no fueron 3 sino 5, se salían del gráfico de Blan-Allman, pero estarían dentro del mismo intervalo de confianza de ese 5% aparte del 95%, o sea que por lo tanto tampoco habría ningún problema. Listo. ¿Y esto para qué sirve? Sencillo. De pronto los que piensen, no, es que el estudio tenía muy poca población. Resulta que al aplicar epidemiológicamente esta organización junto con el análisis de concordancia, con el método específico de Blan-Allman, al demostrarlo por medio del estudio, esa, digamos, limitante en el número de la población no es significativa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace que si bien hay una limitación ahí por el número de pacientes, al hacer esta organización epidemiológica, eso de alguna u otra manera apoya los resultados del estudio sin que el muestreo sea una limitante, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Aparte de eso, no solamente demostramos correlación y concordancia entre las dos pruebas. Si no fuese suficiente con eso, aplicamos otra prueba epidemiológica que fue el coeficiente de correlación intraclase. Si vimos la correlación, nos dio una correlación media y la concordancia nos dio una correlación buena, ¿sí? Por el método de Bran-Allman. Ahora, con el coeficiente de correlación intraclase, básicamente esto se maneja de la siguiente manera. Uno utiliza las dos pruebas y saca el coeficiente de correlación intraclase para las dos cosas que está comparando. Si el coeficiente de correlación intraclase está por encima de 0,7, entonces casi se habla de que hay una correlación moderada a excelente. Si vemos entonces en los resultados, entonces para pH fue de 0,74 y para bicarbonato fue de 0,77, cosa que excede el 0,7. Entonces, por lo tanto, podríamos hablar de que es una correlación buena a excelente de las dos pruebas y ya estaríamos apoyados en dos pruebas epidemiológicas para concordancia y una para correlación. Entonces, de entrada, eso hace que el estudio sea diferente a todos los otros que se han planteado a nivel de nefrología o a nivel también de los otros campos de la medicina para la correlación de las dos pruebas. Entonces, nos queda simplemente el proceso de la discusión y entonces, ¿en qué quedó todo esto? Primero, eh, en este estudio, pues tenemos que es el primer estudio a nivel local en establecer la correlación y concordancia entre los gases arteriales y venosos en pacientes con enfermedad renal crónica, que al compararlos con otros que existen en su propia clase, pues también es diferente porque caracteriza mejor la población, nos hace una diferenciación sobre todo en los estadios de enfermedad renal crónica, excluye pacientes con procesos agudos, ¿sí? Y no nos mete pacientes que están en diálisis, como cosa que ocurría, por ejemplo, con el otro estudio. Esto nos lo hace pues diferente. Aparte de eso, nos habla del estado ácido-base y el estado mineral óseo de los pacientes. ¿Y esto con énfasis en qué? En establecer esas otras complicaciones del metabolismo mineral óseo que se correlacionan con la acidosis metabólica, que lo vimos pues para proponerlo como otros estudios. Y el punto principal, bueno, entonces lo que queríamos demostrar era que si nosotros tomando esos gases venosos, pues le podemos hacer un seguimiento más continuo a los pacientes con pH y bicarbonato, valga la aclaración, para evitar los desenlaces de la acidosis metabólica en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cierto? Entonces,
esto es como el aporte científico que da el estudio como tal. Primero es evadir esa punción arterial que se daría en esos pacientes y el compromiso que podría llevar para la creación de fístulas arteriovenosas, ¿sí? Que mejore la adherencia de los pacientes, porque ya vemos que convencer a un paciente, y de hecho lo vivimos en el estudio, fue muy complejo, pues también poderlos convencer para que se hagan una prueba de gases arteriales. Entonces, con esto, pues, favorecemos adherencia y también, pues, vamos a mejorar lo que son las reacciones asociadas a la prueba o las complicaciones asociadas a la prueba y a su vez, pues, impactar en los desenlaces, que es lo que básicamente estamos buscando, ¿cierto? Em, lo otro también es que, si bien es cierto, la prueba de correlación y concordancia entre gases arteriales ya había sido estudiada estos estudios hay unos de los años 80, pero es que en el campo de la nefrología pues básicamente no habían, ¿sí? Simplemente se tomaba, incluso por experiencia de expertos, decir, no, es que como en los otros estudios pues sí había correlación y concordancia, entonces tomémosle unos gases venosos. O lo que ocurría, por ejemplo, muchas veces, que era que medían el bicarbonato en sangre, pero entonces ya con estas nuevas guías, por ejemplo, de acidosis metabólica y demás, pues ya vemos que hay una clasificación de subgrupos y que ya están incluso utilizando los niveles de ácidos titulables en orina, pues para diferenciar esa acidosis metabólica eubicarbonetémica que nos da gases arteriales normales o con la diferenciación en conjunto con pH, ¿sí? Entonces, eso es otro punto importante. Entonces, nos lleva a que en la parte de la nefrología nos permite tomar esta prueba de gases venosos como un estándar para el seguimiento del estado ácido-base de los pacientes con enfermedad renal crónica, que a su vez al momento de tratarlos, pues obviamente retrasaríamos esos desenlaces y dentro de ellos estaría cuáles, el compromiso del metabolismo mineral óseo, ¿sí? Por el riesgo de caídas, el riesgo de fracturas, la disminución de la mortalidad cardiovascular por lo que mencionamos en los estudios al inicio y una de las cosas más importantes, la parte de disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Entonces, en aras de todo esto, nos habla que es un estudio, digamos lo que de alguna u otra manera nos mostró que aunque hubiesen diferencias en cuanto a, sobre todo, el pH, vemos, y el bicarbonato, que fue lo que se analizó, esas diferencias teóricamente fueron estadísticamente significativas, pero de poca significancia clínica, que no comprometen en nada la parte terapéutica, el seguimiento y el diagnóstico pues de estos pacientes. Entonces aquí nos lleva a la última diapositiva del asunto y es simplemente resumir estas fortalezas y las limitaciones basados pues en los estudios anteriores y en en lo ya expuesto. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro de fortalezas, volvemos y mencionamos las variables que se tuvieron en cuenta. Uno, dos, la caracterización de la población, ¿sí? Tres, también que es, por ejemplo, hasta el momento diferente en su clase, ¿sí? En el aporte, pues, a nefrología. Y dentro de las limitaciones se menciona como tal la parte de la muestra, pero tenemos en cuenta lo siguiente, que por la planeación y el seguimiento epidemiológico que se le hizo y el tratamiento de los datos, no sería una limitación o una limitante como tal el total de la muestra, sino que a su vez se hizo de tal forma que esa muestra que algunos podrían considerar que fuese pequeña, no fuese significativa a la hora de hablar de la fiabilidad de los resultados. Entonces, como tal, nos permitimos concluir que el pH y el bicarbonato venoso se correlacionan y concuerdan con el pH y el bicarbonato arterial en los pacientes con enfermedad renal crónica no dialítica, siendo una alternativa pues llamativa para el seguimiento de los pacientes en aras de la parte de el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la acidosis metabólica y a su vez
proporcionando menos riesgo de compromiso arterial, sobre todo para la creación de fístulas arteriovenosas, en caso tal que el paciente requiera ser llevado a una terapia de reemplazo renal. Y eso básicamente sería la charla de hoy. Doctor Juan David, muchas gracias por su excelente presentación, supremamente claros los conceptos de la importancia de la acidosis metabólica en pacientes con enfermedad renal crónica. Eso espero que sea útil para que los colegas empiecen a pedir con más frecuencia gases venosos y no gases arteriales en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y de esa manera evitar las complicaciones cardiovasculares, óseas, musculares, caídas que se pueden presentar a medida que la tasa de filtración va disminuyendo. Le reconozco un esfuerzo muy grande. Hace 3 años, cuando llegó con la idea de que hiciéramos un trabajo de investigación y teníamos eh, pensábamos que iba a ser fácil, pero reconozco que convencer a los pacientes de que se deben hacer una punción arterial y venosa no fue fácil. Ellos me llamaban a comentarme que los ibas a funcionar, que los tenías listos. La colaboración del laboratorio también, que fue muy buena, el personal que tomó las muestras se comportó muy bien con los pacientes y obviamente gracias a todos los pacientes y enormes agradecimientos a la Asociación Colombiana de Nefrología porque es el primer trabajo de investigación financiado por la asociación. Nunca había ocurrido esto. Creo que creamos un precedente y le podemos demostrar a todos los nefrólogos colombianos que si se hace la tramitología normal, que la hicimos, fue muy fácil. Tú presentaste el proyecto a la asociación, se presentó al comité de investigación, comité de ética y luego finalmente la junta directiva con un presupuesto logramos la financiación del trabajo, que fue las tomas de las muestras que ellos pagaron. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, doctora Mauri. Doctor, en el chat, perdóneme, el doctor Guillermo Pinzón Velázquez hace una pregunta. Voy a eh, poner el chat. A ver. gracias. Eh, Dice, buenas noches, un saludo y qué gran trabajo para el conocimiento de ese nefrológico de Colombia. Teniendo en cuenta los cambios del nivel de bicarbonato en la altura, se realizó esta corrección en las mediciones para lograr una medición en la altura. Gracias, doctor Juan David. El doctor Jorge Eduardo también hizo una pregunta. Listo. Vamos Les, resolviendo les una en una. les contesto esas dudas, sí. Con el doctor Chacón se planteó básicamente eso. Y una de las razones, pues, por ejemplo, de las que por eso la muestra quedó tan pequeña es porque hicimos correcciones. Incluso no solamente era por la cuestión de la altura. Una de las cosas que también le menciono al doctor es lo siguiente. Resulta que en la selección de pacientes también nos encontramos pacientes que estaban tomando bicarbonato de sodio, ¿cierto? Entonces estaban por no recetado, pues obviamente por nadie ni nada, sino que por cuestión libre, y esos pacientes también los sacamos del estudio, o sea que se hizo también corrección por parte de la altura, se hizo también esa pesquisa, sobre todo también con relación al bicarbonato oral sobre todo el bicarbonato de sodio y alguna cosa que nos pudiese alterar los resultados. Y sí, se hizo y básicamente eso fue lo que nosotros planteamos. Sí, es que aquí es popular usar el bicarbonato como antiácido, ¿no? Los pacientes lo toman Exacto, los de reflujo. para el reflujo, sí. La siguiente pregunta dice, buenas, profe, pregunta, ¿este método es asociado a adecuado diagnóstico de acidosis normoglucémica que se presenta en ocasiones con fármacos nefroprotectores como inhibidores SGLT2 o no tiene ningún papel en estos casos? No, pues, Gracias. pues es que en ese caso la cetoacidosis euglicémica, mira que básicamente nosotros pues dentro de los criterios de exclusión que tomamos,
fueron esos pacientes que, por ejemplo, nos estuviesen hablando de un proceso de descompensación. Y con los ISLGT2, si bien recuerdo, muchos de los pacientes que nosotros tomamos también estuvo dentro de los criterios de exclusión. Entonces, casi que por eso la muestra quedó tan pequeño. Nosotros tratamos de cerrarla con cualquier, digamos, en cualquier arista que nos pudiese falsear, por ejemplo, los resultados. Si lo vamos a mencionar, que si tiene aplicabilidad clínica o, por ejemplo, se tuvieron en cuenta pacientes asociados con o que estuviesen en manejo con ISLGT2 en el momento, no, no se tuvieron en cuenta esos pacientes y de hecho, pues podría ser también un estudio pues a posterior, si se quiere mirar en ese punto de vista, ya que de hecho están tan de moda, no solamente pues para pacientes diabéticos, sino también en pacientes con falla cardíaca, ¿cierto? Como lo sabemos, pero sí, no se tuvieron en cuenta tampoco. En glomerulopatías también proteinúricas. Los otros, doctor, son felicitaciones, excelente ponencia, felicitaciones, excelente disertación y trabajo realizado. Gracias por la invitación. Bueno, y otras felicitaciones, Entonces, muchas doctor. gracias. Doctor, bueno, no sé, doctora Mauri, usted que es el que normalmente coordina esta actividad, si tiene alguna inquietud. No, yo tendría la pregunta que vimos la tabla, la primera tabla en donde mostraba los resultados y la gran mayoría de los pacientes en estadio 3 no mostraban alteraciones ácido-básicas. Fue la 4 fundamentalmente, doctor, ¿cierto? Entonces uno se pregunta si habría lugar a replicar el estudio solo con pacientes en estadio 4 y podríamos conseguirse algo, replicarlo a ver si había alguna diferencia significativa, porque el pacientes del grupo 4 fueron poquitos, ¿no? Cuatro nomás, sí. Sí, es lo único. Sí, sería un proyecto interesante hacerlo Sí, en grupo 4 y 5 sin diálisis, podría ser Sí, también, ¿no? ujú, Sí, sí, sería esa es una de las cosas que se alternativa buena. planteaban y que sería pues muy bueno también tener en cuenta y sobre todo haciendo énfasis también en lo de la parte de la acidosis metabólica de bicarbonetémica, pues no sé hasta qué punto esa medición de ácidos titulables, si eso se pueda replicar o hacer en por ejemplo, en un estudio, qué tan disponible esté eso, no sé, pero es lo que también menciona la literatura. Hay una pregunta, dice Sonia Carrillo, dice buenas noches, cordial saludo. ¿Se deben variar los rangos para la clasificación de los pacientes con los gases venosos? ¿Sí me escuchas, no? Sí, sí, Doc. No, no Pregunta tendría. pues si los rangos deberían ser diferentes, si entre gas No, arteriales y no, venos. no, 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 no. no tendría una razón para usted variar los rangos de enfermedad renal crónica. No, evidentemente no. No. Y Entonces, solo un comentario, ese sí va como es nefrológico. Doctor Restrepo, en el último core curriculum de cómo intervenir la declinación de la tasa de filtrado glomerular, hacían la comparación entre intervenir con bicarbonato o intervenir con la dieta solo con vegetales y frutas. En esa revisión del core curriculum, que creo que es del año 2022, se van más a favor de las frutas y verduras que a favor del bicarbonato. Su experiencia, doctor Restrepo. sí, sí, sí. Inclusive en una de las charlas de Juan José Carrero, que fue el que lo tuvimos en el Congreso de Nefrología el año pasado y ahora recientemente en Bogotá, él le habla de que las dietas deben de ser cambiadas en los pacientes con enfermedad renal crónica hacia dietas más altas en verduras, porque aportan bicarbonato. Y Mm. también mostraba pues la importancia de la acidosis metabólica con todas sus complicaciones. Obviamente viene el riesgo de la hipercalidemia, que es una complicación, pero se pueden restringir algunos productos que son muy altos en potasio, pero dan beneficios a otros. Yo pienso que sí, que hay unas tablas muy buenas, muy claras, que nos indican cuáles alimentos son más ricos en bicarbonato y cuáles son más ricos en potasio, y uno puede jugar con ello, con la nutricionista y con los pacientes para corregir la acidosis metabólica antes de empezar a administrar bicarbonato,
que también tiene algunas molestias digestivas, la distensión, la flatulencia, a veces puede generar incomodidades en los pacientes. Eh, Sí. Estos otros medicamentos, pues, que están, que van a llegar a Colombia, y todavía no los tenemos, pues, en pacientes con acidosis metabólica. Bueno, no sé, creo que no hay más preguntas. Entonces, podemos dar por terminado, doctora Maure, la jornada. Sí, doctor Restrepo, agradecerle a usted, al doctor Juan Al David, doctor Juan David también, su especialmente. colaboración con la asociación y mil gracias por compartir su conocimiento.